Dios les bendiga, hermanos. Qué bendición el poder estar todos reunidos en la casa del Señor en esta noche, hermanos, para poder seguir alabando y bendiciendo su nombre, hermanos. Les voy a invitar, por favor, son tan amables de tomar la Sagrada Escritura. Vamos a volver a leer primera epístola del apóstol San Pablo a Timoteo en el capítulo 3, versículo 16. Recordemos que esta semana hemos estado viendo, esta semana navideña, Cristo, el misterio de la piedad, ha sido revelado, hermanos. Y hemos sido en verdad bendecidos en estos días con la palabra de Dios, la cual ha hablado y nos ha mostrado verdades eternas, Dios, que Dios ha preparado para nosotros, en el cual hemos sido nosotros en verdad edificados, hermanos. Y alabamos a Dios por este tiempo que nos ha permitido de poder escuchar su palabra, hermanos. Y vamos a llevar a cabo entonces la lectura otra vez de esta parte de la Escritura. Bendito sea nuestro Dios. Primera epístola del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Y por favor le voy a pedir a nuestro pastor si nos hace favor después de orar por el momento que nos va a llevar a cabo. Vamos a leer que a la letra dice así: y sin contradicción, grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne, ha sido justificado con el Espíritu, ha sido visto de los ángeles, ha sido predicado de los gentiles, ha sido creído en el mundo, ha sido recibido en gloria. Oremos con nuestro pastor. Padre de misericordia, en el nombre precioso de Jesucristo, tu Hijo muy amado, nos acercamos ante ti, dándote gracias, Señor, por todas las bendiciones que tenemos en Cristo, tu Hijo muy amado. Amén, amén. Y ahora tenemos, Señor, la dicha y el privilegio de poder escuchar la voz gloriosa de tu palabra en labios de tu siervo, a quien tú has elegido para este momento tan especial, tan importante, Señor, porque se trata del alimento de nuestra alma. Sácianos, Señor, con tu palabra, llena nuestros corazones, Señor, la palabra que has dado a tu siervo, Señor amado, y que has puesto en su lengua. Permite, mi Dios, que él pueda comunicarla fielmente, Señor, de tal manera que toda tu iglesia seamos bendecidos, edificados, saciados con tu palabra gloriosa, Señor. Habla nuestras vidas, háblanos a todos, pero habla de manera particular a cada uno. Gracias, Señor, porque yo sé que tú haces más. En tus manos preciosas nos dejamos y dejo la vida de tu siervo para que tú lo uses y lo respaldes de acuerdo a tu perfecta voluntad, sabiendo que tú lo haces. Te doy gracias por Jesucristo, nuestro bendito Salvador. Amén. Amén. Gracias, hermano. Dios les bendiga, hermanos. Ocupen su lugar. Muchas personas tienen un falso concepto de los ángeles porque han hecho esa idea conforme a la forma de pensar del mundo. Algunas otras personas no creen en los ángeles, sin embargo la palabra de Dios nos da testimonio de ellos, y la palabra que es verdad podemos tener la confianza plena que ella nos va a decir desde su origen, su ministerio, todo acerca de los ángeles. La palabra de Dios nos da testimonio de ello, ¿no? Y en la obra redentora también vemos el mover y la actividad angélica de una manera muy clara, hermanos. Y por ello es importante que nosotros veamos hoy en esta noche, vamos a ver visto de los ángeles, hermanos. Y recordemos que, este versículo del cual hemos estado dando estas enseñanzas, hermanos, contiene partes de un himno de la iglesia primitiva. Como ya habíamos escuchado, sus 6 líneas forman un resumen conciso de la verdad del Evangelio.
Dios fue manifestado, y encontramos en ellos ese himno que entonaba la iglesia primitiva. Y encontramos, por ejemplo, el misterio de la piedad que vimos en el primer día, el martes. El misterio es un término usado por San Pablo para aludir a una verdad que permaneció oculta en la era del Antiguo Testamento, pero que fue revelada en el Nuevo Testamento. Y encontramos esta palabra misterio que aparece con frecuencia en los escritos del apóstol San Pablo, que describe una verdad que antes se mantuvo escondida y ahora ha sido revelada. Se emplea para describir la encarnación de Cristo, la presencia de Cristo en el interior del creyente, hermanos, la unidad de los judíos y de los gentiles en la iglesia, el evangelio y el arrebatamiento, hermanos. En el Antiguo Testamento esto era un misterio, ahora es revelado y nosotros lo podemos ver por medio de la Escritura, por medio del Espíritu Santo, que trae el discernimiento ahora, hermano, de aquello que fue oculto. Y dice el misterio de la piedad. La piedad se refiere a las verdades de la salvación y a la justicia de Cristo, que a su vez produce santidad en los creyentes, la justicia verdadera y perfecta en Jesucristo. Dios fue, también vimos que Dios fue manifestado en carne. Aquel que fue manifestado se refiere a nuestro Señor Jesucristo, quien manifestó al Dios invisible a la humanidad entera, hermanos. Y fue manifestado en carne. Aquí no se trata de la naturaleza caída o pecaminosa del ser humano, sino de su condición humana de nuestro Señor Jesucristo. Y nos habla, ayer también vimos justificado en el Espíritu, que se refiere a una declaración de la justicia espiritual y libre de pecado que poseyó nuestro Señor Jesucristo en sí mismo, pero también se puede referir a lo que vimos el día de ayer, a la vindicación por el Espíritu Santo. Por ejemplo, Romanos 1:4 nos dice: el cual fue declarado Hijo de Dios con potencia según el Espíritu de santidad. Y lo vimos ayer en su encarnación, en su bautismo, en su ministerio y en su resurrección, hermanos. Y hemos visto y en verdad hemos sido bendecidos por esta palabra de Dios. Como decía nuestro hermano Luis, es mucha la profundidad, es algo de veras profundo el poder entender toda la palabra, hermanos, ¿no? Es profunda. Sin embargo, Dios nos la dio, nos la reveló para que nosotros fuéramos edificados por medio de ella, nuestra fe fuera fortalecida, hermanos. Dice, leo el texto base, dice: y sin contradicción, grande es el misterio de la piedad, que es nuestro Señor Jesucristo. Dios ha sido manifestado en carne, ha sido justificado con el Espíritu, y dice, ha sido visto de los ángeles, hermanos. Y hermanos, es importante que veamos que en el Nuevo Testamento encontramos varios pasajes en los cuales podemos encontrar la palabra ver o visto, ya que nuestro tema tiene que ver con visto de los ángeles. Vamos a ver primero a qué se está refiriendo esta palabra, esta expresión de ver o visto. Y nos muestran, podemos encontrar los distintos sentidos de esta palabra en la Escritura. Por ejemplo, San Mateo 6:4 nos dice: que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en secreto, Él te recompensará en público. Aquí la palabra de ver denota simplemente una observación voluntaria, que Dios ve lo que está haciendo la persona. Es la voluntad de Dios, está manifestándose ahí, está viendo lo que está haciendo. Dice: para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en secreto, Él te recompensará en público. Y por ejemplo, Mateo 8:14 nos muestra así, dice: y vino Jesús a casa de Pedro y vio a su suegra echada en cama y con fiebre. Esta parte de las Escrituras
nos va a mostrar que expresa meramente una visión mecánica y casual, ¿no? Llega a nuestro Señor Jesucristo a aquella casa de Pedro y ve de forma natural y casual a la suegra de Pedro que se encontraba enferma, con fiebre. Y por ejemplo, primera epístola del apóstol San Juan, capítulo 4, de los versículos 12 y 14, dice: y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo para ser Salvador del mundo. Dice, todavía es una mirada más enfática. Dice, y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo para ser Salvador del mundo. Entonces, aquí el apóstol Juan está dando testimonio. Usted recordará que el apóstol Juan fue testigo ocular, ¿no? Él vio y compartió con nuestro Señor Jesucristo aproximadamente 3 años, y por eso dice, y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo para ser Salvador del mundo. Dice, todavía es una mirada más enfática y es una mirada más intensa, ¿no? El apóstol Juan da testimonio de ello, no hay duda, él lo vio en primera persona. Y San Marcos 5:38 dice, y vino a casa del príncipe de la sinagoga y vio el alboroto y los que lloraban gemían mucho. Significa una inspección ferviente, pero más continua, ¿no? Entonces llega nuestro Señor Jesucristo a la casa de aquel varón y ve de una forma ferviente, ve de forma inspeccionando aquel lugar, viendo a cada persona lo que estaba haciendo de forma detenida, ¿no? Entonces podemos encontrar en la Escritura varios momentos en los cuales encontramos la palabra ver y a qué se está refiriendo, ¿no? A lo mejor ver a larga distancia, etcétera, etcétera, hermanos. Pero, hermanos, en el pasaje de primera de Timoteo 3:16, la palabra ver o visto, la palabra en griego es optomai y se refiere a mirar fijamente, es decir, con los ojos bien abiertos como a algo asombroso. Entonces es importante que nosotros veamos, porque cuando decimos la palabra de Dios visto de los ángeles, se está refiriendo a la expresión, a la mirada que tenían los ángeles en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? ¿Cuál era la actitud de ellos? Bueno, la actitud de ellos, su mirada era con los ojos muy abiertos, miraban fijamente como algo asombroso. Bueno, ¿por qué? Bueno, ahorita lo vamos a ver, pero es importante que nosotros veamos. Fíjese usted, Apocalipsis 1:2, vamos a ver unas expresiones parecidas. Apocalipsis 1:2 nos dice, el cual ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de las cosas que ha visto. ¿Quién habla? El apóstol San Juan. ¿De qué está dando testimonio? Bueno, Dios le había revelado. Empieza el apóstol San Juan a dar testimonio del libro de Apocalipsis, de lo que el Señor le permitió ver. Entonces, imagínese el apóstol Juan con esa visión, con esa revelación de Dios y todo lo que le mostró, hermanos, que para nosotros el leer el libro del Apocalipsis es sorprendente y podemos, no podemos entender de forma clara cómo lo vivió en carne propia esa visión el apóstol San Juan, pero tenía, yo creo que así como nos dice, los ojos fijos, bien abiertos los ojos y viendo todas las visiones, asombrado de lo que estaba viendo, ¿no? Después mire usted, primera de Juan 3:2, primera epístola del apóstol San Juan, capítulo 3, versículo 2, dice, muy amados, ahora somos hijos de Dios
y aún no se ha de manifestar lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él apareciere, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Mire, no es... Tratamos nosotros de entender esa mirada, pero aquí la raíz es la misma. Mirar fijamente, es decir, con los ojos bien abiertos como algo asombroso. Vamos a mirar a nuestro Señor y Rey cara a cara, hermanos. ¿No? Imagínese cómo va a estar la iglesia delante de su Señor, hermanos. Con la mirada fija, hermanos. Aquel que murió por nosotros en la cruz del Calvario, hermanos. Entonces esa es la mirada. Hechos 2:17, cuando es el derramamiento del Espíritu, y nada más tomo la expresión de 2:17, y vuestros mancebos verán visiones, ¿no? Es la llegada del Espíritu Santo, y con ello el poder que el hombre, que la iglesia, hermanos, empiece a experimentar lo sobrenatural, las visiones. Entonces es una mirada fija, con los ojos bien abiertos, mirando algo asombroso. Ya cuando entendemos eso, bueno, pasamos a la otra palabra, ángeles, para poder entender bien el versículo. Ángeles, la palabra ángel en el griego es ángelos y significa básicamente mensajero o traer nuevas. Y para los ángeles nosotros podemos encontrar, vuelvo a decir, en las Escrituras nos va a mostrar características de los ángeles. Bueno, una de ellas, ellos fueron creados por Dios, Colosenses 1:16. Porque por Él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos y que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por Él y para Él. Los ángeles son seres que fueron creados por Dios. Son espíritus también ministradores, es decir, que llevan a cabo la voluntad del Señor. Salmo 104:4. El que hace a sus ángeles espíritu, sus ministros al fuego flameante. Dice también otro punto, en inteligencia y poder son superiores al hombre en su estado presente, pero no como Dios en sus atributos. Son superiores al ser humano, pero no se comparan en nada a nuestro Dios. Segunda a los Corintios 11:3, mas temo que como la serpiente engañó a Eva con su astucia, sean corrompidos así vuestros sentidos en alguna manera. Nos está mostrando que Satanás, mucho más inteligente, con más poder, y también encontramos que están al servicio de Dios. Al servicio de Dios, dice Hebreos 1:14, no son todos espíritus administradores enviados para el servicio a favor de los que serán herederos de salud. También San Mateo 22:30 nos habla que son santos. También segundo libro de Samuel 14:17 nos muestra que conocen las cosas del Señor, y el Señor les encomienda trabajos y saben discernir entre el bien y el mal, hermanos. También tienen poder que les otorga el Señor para poder ejecutar sus mandamientos para alabanza de su santo nombre. Son mutables, pueden cambiar, puesto que son criaturas, es decir, creación de Dios. Estos pueden cambiar como lo fue Satanás al pretender ser igual que Dios. Segunda epístola de San Pedro 2:4. Y podemos encontrar que hoy los que moran con nuestro Dios son sin pecado, viven en el cielo y trabajan también en la tierra, están en la presencia del Señor y le adoran, se regocijan en las obras del Señor, ejecutan también la voluntad de Dios, obrando en la naturaleza, guiados en los asuntos de las naciones, cuidando los intereses de la iglesia, ayudando y protegiendo a los creyentes, llevando a los siervos de Dios a la gloria, juntando a los escogidos, dando la ley, acompañando a nuestro Señor Jesucristo en su regreso. Los ángeles, por lo tanto, son seres inteligentes, son seres morales y espiritualmente creados por Dios para que le adoren
y lleven a cabo su voluntad, hermanos. Ahora, con esto, hermanos, podemos decir, bueno, ¿cuál es el significado de esta frase que dice visto de los ángeles? Bueno, es necesario que nosotros podamos entender que los ángeles, hermanos, estaban acostumbrados a ver al Señor en su gloria antes de ser encarnados. Antes de ser encarnado nuestro Señor Jesucristo, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Evangelio según San Juan 1:14. Entonces, los ángeles ven con asombro y con admiración este gran misterio que ha sido revelado ante sus ojos, hermanos. Entonces, ellos, aunque moraban y moran en el cielo, no tenían toda la revelación plena, hermanos. Entonces hay un asombro. Sus ojos están puestos en lo que se está llevando a cabo, en el misterio de la piedad, como nos dice la Escritura. Dios ha sido manifestado en carne, ha sido justificado con el Espíritu, hermanos. Entonces, los ángeles que en la eternidad adoraban a la Trinidad, al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, bueno, ahora encuentran que se lleva a cabo el plan de salvación, hermanos. Y bueno, nos muestra entonces que los ángeles adoraban al Señor en los cielos, pero ahora el Señor se ha rebajado, había descendido de algo digno, y era digno de asombro para los ángeles, digno de admiración para los ángeles. Filipenses 2, 7 y 8 nos dice: sin embargo, se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallado en condición como hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz, hermanos. El Verbo de Dios no solo se había encarnado, sino que también fue justificado en el Espíritu. Los ángeles estuvieron presentes en cada uno de los eventos claves, hermanos, donde la deidad señalaba a nuestro Señor Jesucristo como el Hijo de Dios. Y esto los ángeles lo vieron con una gran admiración y con un gran asombro. Podemos decir sin ninguna duda en el hecho de que los ángeles estuvieron y fueron asistentes en todo el proceso de la humillación y de la exaltación de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Con admiración y con asombro. Entonces, encontramos en la palabra de Dios que los ángeles fueron creados por Dios y que estaban acostumbrados a rendirle alabanza y adoración a Dios. Y que en medio de todas esta continua alabanza, porque la palabra de Dios nos da testimonio que de día y de noche nosotros podemos entender que es continua la adoración que se le rinde a nuestro Dios por medio de los ángeles, hermanos. Y entonces los ángeles estaban en una constante adoración a nuestro Dios. Entonces, el hecho de este plan de salvación y que los ángeles vieran lo que estaba aconteciendo, que nuestro Señor Jesucristo se humillara a sí mismo y que tomara forma de hombre, de siervo, hermanos, fue para ellos algo asombroso. ¿No? Era algo que ellos estaban siendo espectadores de lo que estaba sucediendo. Y siendo espectadores porque ellos estaban bajo el gobierno de Dios. No podían ellos hacer algo por propia voluntad, porque están bajo el gobierno del Señor, de Dios. Entonces ellos fueron espectadores hasta que el Señor procedía a mandarlos a determinada trabajo.
Pero es importante que nosotros lo veamos. Miren usted, los ángeles conocían que nuestro Señor Jesús, la segunda persona de la Trinidad, el Hijo de Dios, se encarnaría. Bueno, ¿cómo lo saben? Fíjese usted, nos dice la palabra de Dios en el libro del profeta Daniel, capítulo 9, versículo 21 y 22. Vamos a ver cómo el ángel Gabriel comunica al profeta Daniel sobre la profecía de las 70 semanas, las cuales hablan de la venida del Mesías. Y leo para ustedes: aún estaba hablando en oración, y aquel varón Gabriel, al cual había visto en visión al principio, volando con presteza, me tocó como a la hora del sacrificio de la tarde, e hízome entender y habló conmigo y me dijo: Daniel, ahora he salido para hacerte entender la declaración. ¿No? Y empieza a hablarles sobre esta profecía de que el Mesías iba a manifestarse en la tierra, hermanos, de que iba a nacer y de que iba a morir. Entonces nos muestra que los ángeles sabían de forma parcial que el Hijo de Dios se iba a encarnar, hermanos. Sabían de la encarnación, pero no sabían exactamente cómo sería su ministerio. Por ello, todo el proceso los llenó de asombro, hermanos, y de admiración. ¿No? Encontramos entonces en las Escrituras que los ángeles sabían, pero no de forma clara. ¿Sí? El ángel Gabriel, por mandato de Dios, fue a aquel varón de Dios, profeta Daniel, y él le mostró y le explicó, hermanos. También podemos nosotros entender, hermanos, dice la palabra de Dios en San Lucas 1:26, el ángel Gabriel trajo las noticias a María del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. San Lucas 1:26 al 28 dice: y al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado de Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María, hermanos. Entonces encontramos aquí al ángel Gabriel trayendo noticias sobre el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. ¿No? Entonces, mire, no hay parangón, no podemos comparar la admiración que muchas veces tiene la gente. Por ejemplo, hoy en día esa admiración que la gente o los jóvenes o las personas en general pueden tener de un artista, de un youtuber o de un futbolista, de un deportista, hermanos. O que van algunos a un concierto porque son fan de ellos y son admiradores y brincan y se mueven y se estremecen y prenden hasta los encendedores y empiezan, porque hay una admiración con respecto al artista o al deportista, pero no se compara en nada a esa actitud de asombro que tenían los ángeles, hermano. O sea, los ángeles también fueron testigos de la caída del hombre en el huerto del Edén, ¿no? Se dieron cuenta de que el pecado había entrado en el hombre, pero también se dieron cuenta, fueron testigos también de la promesa de que iba a venir un redentor, hermanos. ¿No? Sabían y conocían la naturaleza humana, sabía cómo era el hombre inclinado al mal. Entonces para ellos era algo en verdad de asombro el poder contemplar este misterio, ¿no? El poder contemplar a nuestro Señor, a la segunda persona de la Trinidad, nuestro Señor Jesucristo, humillándose, volviéndose en forma de hombre, de siervo, hermanos, y llevado a la cruz, hermano.
Todo esto lo encontramos en las Escrituras. Los ángeles asistieron y atendieron a nuestro Señor después de la tentación, también lo encontramos. San Mateo, hermanos, 4:11 dice: el diablo entonces le dejó, y he aquí los ángeles llegaron y le servían. Y la expresión aquí de los ángeles que dice que le servían es diconeo, que significa servir domésticamente, ayudar hasta cierto punto como de mesero, o la podemos encontrar de la palabra diácono, que es ministro, servidor, siervo o sirviente. Entonces encontramos a nuestro Señor Jesucristo en el jardín del Getsemaní, hermanos, antes estoy hablando de la tentación, es el siguiente punto. En la tentación, cómo los ángeles llegaron, hermano, y le servían, lo atendieron, lo fortalecieron, hermanos. Y también podemos encontrar que un ángel lo animó y lo consoló en el jardín del Getsemaní antes de su muerte, San Lucas 22:43. Y nos dice: y le apareció un ángel del cielo confortándole. La palabra en griego sería de confortando o fortaleciendo, es ensijou, que significa vigorizar, fortalecer y dar fuerza. Entonces encontramos a los ángeles en estos dos momentos, en la tentación y en el huerto del Getsemaní, dándole fuerza, animándole, sirviéndole. ¿A quién, hermano? A nuestro Señor Jesucristo. Vuelvo a decir, para ellos era algo asombroso, porque ellos sabían que Dios es todopoderoso, hermanos. Y verlo en esta condición de cansancio, de agotamiento, hermanos, para ellos era algo asombroso, ¿no? El poder contemplar a nuestro Dios en esa naturaleza humana, siendo tentado, y cómo Él pudo, por medio de la Escritura, enfrentar las tentaciones, hermanos, pero aún así recibió la fortaleza, necesitaba ser fortalecido, y el Padre manda a los ángeles para servirle, para fortalecerle, ¿no? Entonces, sí, para los ángeles era algo que no podían entender, comprender plenamente lo que se estaba llevando a cabo, pero ellos saben que Dios es sabio, ¿no? Sabían que Dios tenía las cosas en su soberana voluntad, y nos muestra también la palabra de Dios. Dice: un ángel hizo rodar la piedra del sepulcro para que los discípulos pudieran ver a nuestro Señor Jesucristo resucitado. San Mateo 28, del 2 al 3, dice: y he aquí, fue hecho un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo, y llegando había revuelto la piedra y estaba sentado sobre ella, y su aspecto era como un relámpago, y su vestido blanco como la nieve. Entonces encontramos también a los ángeles, en este caso, obrando. Dice que descendió del cielo, y llegando había revuelto la piedra y estaban sentados sobre ella. Dice: y su aspecto era como relámpago y sus vestidos blancos como la nieve, ¿no? Cuando nuestro Señor Jesucristo al tercer día resucita con poder y gloria, hermanos, encontramos también ahí a los ángeles. ¿Se imagina ahora ahí a los ángeles, hermano? En ese momento en el cual nuestro Señor Jesucristo ha resucitado, diferente al momento en los que lo ven en la tentación, o lo ven en el huerto del Getsemaní, hermanos, o lo ven en el pesebre, hermano, como un pequeño niño indefenso, ¿no? En esas circunstancias ahora ven a nuestro Señor Jesucristo resucitado, hermanos.
En ellos había, imagínense, estaban sentados, habían visto ahora a la segunda persona de la Trinidad, hermanos, levantarse de la muerte, hermanos. Todo esto era algo asombroso para los ángeles. Todo esto era algo que ellos estaban en verdad expectantes a lo que estaba sucediendo a cada instante, hermanos. También nos muestra en la palabra de Dios en Hechos capítulo 1, versículo del 10 al 11, un par de ángeles comunican a los apóstoles que el Señor volvería. Dice así: y estando los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él iba, he aquí 2 varones se pusieron junto a ellos en vestidos blancos, los cuales también le dijeron: varones Galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado desde vosotros arriba en el cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¿No? Dando testimonio. Los ángeles dando testimonio. Nuestro Señor Jesucristo ascendiendo al cielo. Y ellos dando testimonio y confortando también a los discípulos. Entonces encontramos, hermanos, cómo los ángeles estuvieron presentes en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo también. Encontramos también, no nada más los ángeles buenos como lo conocemos, también los ángeles caídos. Colosenses 2:15 nos muestra: y despojando los principados y las potestades, sacólos a la vergüenza en público, triunfando de ellos en sí mismo. Entonces, ¿qué nos muestra? También los ángeles caídos o ángeles malos también estuvieron presentes, ¿no? Viendo su derrota. Los ángeles escogidos, que son santos y que son mensajeros de Dios, estuvieron presentes en todo el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Es importante que nosotros lo podamos entender, que esta parte de la Escritura sabemos que está dirigida a Timoteo. San Pablo lo dirige a Timoteo, su hijo en la fe, hermanos, para que él supiera y pudiera entender todas esta profundidad de la Escritura, hermanos, que tenga en cuenta las implicaciones del Evangelio. No es decir a la persona, acepta a Jesús, ven, si tú has pecado, ven al Señor y el Señor te perdona. No, el Evangelio es algo más profundo, hermanos. El Evangelio es Cristo, el Señor, hermanos. Es algo que nosotros podemos decir. El Evangelio se encierra en San Mateo, en San Marcos, San Lucas, San Juan. No, hermanos, es algo más glorioso. Las buenas nuevas de salvación es nuestro Señor Jesucristo, hermanos. No, es importante que nosotros lo podamos entender, hermanos. Nosotros como iglesia, Pablo trataba de que Timoteo pudiera entender, siendo él pastor en la iglesia de Éfeso, hermanos, que pudiera entender este misterio que había sido revelado y que ahora era predicado en aquel tiempo, hermanos. Y que ahora nosotros por medio de la enseñanza vemos que también los ángeles estuvieron presentes y que fueron parte de ese asombro y de esa admiración, de ese ministerio público de nuestro Señor Jesucristo. Mire, primera epístola del apóstol San Pedro, capítulo 1, versículo 12. Primera epístola de San Pedro 1:12 nos dice de la siguiente forma. Voy a leer la nueva versión, la nueva traducción viviente. Usted lo lee en la pantalla. Dice: se les dijo que los mensajeros que habían recibido no eran para ellos, sino para ustedes. Y ahora
esta buena noticia les fue anunciada a ustedes por medio de aquellos que la predicaron con el poder del Espíritu Santo, enviado del cielo, dice, todo tan maravilloso que aún los ángeles observan con gran admiración cómo suceden estas cosas. ¿Qué es lo que estaba tratando de decir el apóstol Pedro? Bueno, que los profetas de la antigüedad, del Antiguo Testamento, hermanos, dieron el mensaje de la llegada del Mesías, y encontramos profecías sobre la llegada del Mesías, pero que esas profecías ellos no la iban a ver, no las iban a disfrutar. Estas noticias, hermanos, lo disfrutamos nosotros porque hemos sido evangelizados, se nos ha predicado el mensaje de la palabra de Dios por obra del Espíritu Santo, hermanos, a nosotros. Y que ahora, así como en aquel tiempo también los ángeles eran expectantes a lo que estaba sucediendo delante de ellos, también los ángeles, hermanos, se maravillan con la obra, hermanos, de salvación, hermanos, que es manifestada en aquellos que se acercan al Señor Jesús y le aceptan como Señor y Salvador, hermanos. Porque para ellos, hermanos, los ángeles no disfrutan, hermanos, del nuevo nacimiento, del perdón, hermanos. Es para usted, es para usted, para cada uno de los que estamos aquí. Nosotros hemos disfrutado ellos, y para ellos todavía es algo de asombro el poder ver cómo el hombre, la mujer puede pasar de muerte a vida, hermanos. Es algo totalmente asombroso. No, y vuelvo a decir, así como en aquel tiempo los ángeles veían y contemplaban la obra gloriosa, lo que hizo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo para que usted y yo estemos hoy delante de Dios en este lugar, hermanos. ¿No? ¿Usted cree? Mire, hermano, vamos a leer por último San Mateo 26, 53. Pero quiero que con esta lectura nosotros podamos meditar esta parte de la Escritura. San Mateo 26, 53 dice: ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y Él me daría más de 12 legiones de ángeles? Mire, nuestro Señor Jesucristo, siendo Dios, podía apelar al Padre para que en el momento en el cual nuestro Señor Jesucristo es prendido por esa turba, hermanos, podemos decir de maleantes en aquel lugar, hermanos, en el cual Pedro como guardaespaldas saca su espada y le corta la oreja a Malco, hermanos, ¿no? Y actúa violentamente el apóstol Pedro en aquel momento. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo dice: ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y Él me daría más de 12 legiones de ángeles, hermano? O sea, imagínese ese momento. O sea, nuestro Señor Jesucristo podía orar al Padre y pedir, en este caso, como dice la palabra de Dios, 12 legiones de ángeles. Una legión romana equivalía a 6,000 soldados. Entonces, imagínense 72,000 ángeles. La palabra de Dios nos muestra que un ángel mató alrededor de 185,000 soldados asirios en una noche. ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque nuestro Señor Jesucristo pudo haber tomado ventaja y poder apelado a desviar o buscar otro camino, hermanos, para la salvación de la raza humana. En Él estaba el poder. Él podía orar al Padre. Dice que si Él oraba, dice, el Padre le iba a enviar 12 legiones de ángeles, 72,000 ángeles, para poder librarlo de la cruz, hermano. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo no apeló a ello. No apeló a la fuerza angelical para ser librado de la cruz.
Nuestro Señor Jesucristo fue a la cruz por nosotros, hermanos. Él fue a la cruz por nosotros, hermano. Ahí vemos, mire, por eso somos edificados con cada uno de los versículos que nos muestra el carácter de Dios, los atributos de Dios, hermano. Nuestro Dios es grande, hermanos. No hay nada que nosotros podamos comparar. Traté de hacer demostrar la naturaleza de los ángeles y la palabra de Dios nos da testimonio de ellos, hermano. Yo soy muy torpe, pero la palabra de Dios nos da testimonio de ellos, de cómo son, de su naturaleza. Sin embargo, hermanos, ellos alababan y exaltaban a nuestro Dios en la eternidad pasada, pero estaban en un asombro, perplejos, podemos decir, ante lo que estaba sucediendo delante de ellos. La obra redentora, hermanos. Y ahora los ángeles están perplejos al ver cómo la gente es salvada, hermanos. En verdad que es algo glorioso, es una obra totalmente divina, es pura gracia, hermanos. En nada tiene que ver el hombre, las obras, es pura gracia, hermanos. Usted está aquí por pura gracia, hermanos. Ahora, ¿qué podemos concluir, hermano? Bueno, podemos encontrar por medio de esta enseñanza, hermanos, que nuestro corazón debe de quebrantarse en verdad, hermano, y debe de exaltar a Dios. ¿Por qué? Bueno, porque decimos, si los ángeles que son más inteligentes, con más poder, con mayor dignidad, hermanos, servían al Señor y adoraban al Señor, hermano, ¿usted quién es para no adorar al que vive por los siglos de los siglos? ¿Es usted superior a los ángeles? Porque los ángeles que son más inteligentes, más fuertes, con mayor dignidad, adoran al Señor de día y de noche. Si usted no lo hace, es que se cree a lo mejor superior a los ángeles. ¿No? Nosotros debemos encontrar que había ese asombro, y eso es lo que nosotros debemos ver cada vez que leemos la palabra de Dios. Cada vez que tomamos Santa Cena, estarnos asombrados por lo que Dios hizo, por amor, hermano, por la gracia hacia nosotros, hermanos. Usted no debe de ignorar, hermanos, la obra del Señor en nuestras vidas. Usted no puede jactarse de decir, yo ya lo tengo, lo he logrado todo, no necesito, hermanos. Vengamos delante del Señor. Vengamos delante del Señor, hermanos. ¿No? Hoy nosotros podamos aprender de su gracia, de su misericordia. Hoy usted pueda, amigo que hoy vienes y que has escuchado, hoy Dios te habla. Hoy Dios habla a tu vida. Hoy Dios quiere hacer esa obra gloriosa de transformarte. No creas que la vida sin Dios es una vida que se puede vivir, no. Sin Dios estamos completamente perdidos. No hay esperanza. Él es el camino, la verdad y la vida, hermanos. O sea, no hay más salvación en Él. Póngase por favor de pie, hermanos, y podamos nosotros glorificar a nuestro Dios y podamos contemplar el misterio de la salvación, hermanos. Podamos contemplar en verdad, hermanos, el misterio de la piedad, hermanos. Podamos mirar cada que vengamos a Santa Cena, hermanos, haya ese asombro en nuestro corazón, haya esa adoración, ese reconocimiento delante de nuestro Dios, hermanos. Cada que vengamos a su casa, hermanos, podamos acercarnos en ese temor
y en ese reconocimiento postrarnos delante del Señor. Él es digno de recibir toda la gloria, toda la honra. Hermanos, Dios permita que un día estemos delante de Él y podamos estar asombrados como lo vio el apóstol Juan, que lo vio físicamente, pero también en la visión en el Apocalipsis, hermanos, y podamos contemplar a nuestro Dios. Y nuestros ojos, hermanos, en verdad se quedarán pequeños al ver la gloria tan grande de nuestro Dios, hermanos. Vamos a orar y vamos a pedir que el Señor sea con nosotros, que nos ayude, que nos dé de su gracia en nuestras vidas, amados hermanos. Buen Dios y Padre, en esta hora, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Dios, Señor, hoy te pedimos, Dios, ven a ser, Señor, en nuestras vidas y en nuestros corazones, Señor. Despierta, Dios, en nosotros una pasión y un anhelo, Dios, Señor, por conocerte más y más, Señor, de poder experimentar, Señor, tu gracia, Dios, en nuestras vidas, Señor. Que podamos, Señor, rendirnos delante de ti, Señor, como aquel profeta, Dios, que vio, Señor, tu santidad, que te contempló en aquella visión, Señor. Oh Padre, Dios, ven a ser, Señor, en un pueblo, Dios, Señor, infunde ese temor santo, Dios, por conocerte, Dios. Ese temor, Dios, Señor, para alabarte, por servirte, Padre eterno, Señor. Que cuando sirvamos lo hagamos con temor, Señor. Señor, ya sea en el altar, Señor, o en la música, o en vigilancia, o en cocina, Padre, lo hagamos, Señor, con un temor santo, Padre bendito, Señor. Ayúdanos, Señor, a buscarte, Dios, a conocerte, Padre santo, Señor. Hoy, Señor, hemos visto, Dios, ese asombro, Dios, que tenían, Señor, los ángeles, Señor, por ese plan de salvación, Señor, por ese ministerio, Dios, que desarrollaste Señor, en esta tierra, Padre eterno, Señor. Asombrados, Señor, de lo que fuiste a hacer capaz, Señor, por nosotros, aún en la cruz del Calvario, Padre eterno, Señor. Hoy delante de ti estamos, Señor. Pon, Señor, en tus siervos, Señor, en aquellos que te sirven en este lugar, Señor, ese deseo, Dios, Señor, de conocerte más, Señor, y vivir, Señor, en santidad, Padre eterno, Señor. En tus manos, Señor, está, Dios, nuestra vida, Padre. Gracias por este tiempo, Dios, que nos has permitido llevar a cabo, Padre eterno, Señor. Bendice, Dios, Señor, así como nos has permitido estar en este lugar. Llévanos también con bendición hasta nuestros hogares, amado Padre. Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos, que mientras distantes los unos de los otros, que la gracia de Cristo, el amor tuyo y la participación y comunión con tu Santo y Divino Espíritu sea en cada uno desde ahora y para siempre. Amén. Vamos a estar atentos.